El maestro en clase, en primer término, debe transmitir a sus alumnos ideas concretas, vivas, sobre la verdad y los objetos concretos. Luego de que el alumno haya adquirido estas ideas, debe exigir un trabajo imaginativo o pasar a la adquisición de un nuevo conocimiento. La manera de cómo transmite y cómo los alumnos adquieren ideas correctas y suficientes es de suma importancia para el maestro. En el proceso de formación de estas ideas y juicio intervienen el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. Si el alumno ha formado en su conciencia ideas verdaderas y juicios correctos y es capaz de exponer esas ideas y juicios con facilidad, claridad, se puede decir que posee el conocimiento aprendido. Si el hombre quiere sobrevivir en este mundo, si quiere cambiar la realidad según sus necesidades, tiene que captar las características generales de los objetos y hechos y las relaciones verídicas entre los fenómenos. Esto se logra mediante el pensamiento y la formación de conceptos y juicios generales. Pensar exige muchos esfuerzos de parte de los niños. Por eso el maestro tiene que meditar mucho sobre qué esfuerzos puede pedir de ellos sin exceder el límite. Especialmente en los grados inferiores hay que estimular los pensamientos de los alumnos mediante su relación directa y sus actividades con los objetos de la clase. La formación de un concepto empieza ya con el conocimiento de una idea en el proceso de observación. En la observación se analizan los objetos y fenómenos, se investigan sus características y así aparece la descripción oral de la totalidad del objeto, así como de sus partes. Entonces, la descripción oral es la formación consciente de una relación entre objeto y el sujeto. La palabra es lo primero, es el paso fundamental de la formación de un concepto. Pero en las clases no solamente se forman conceptos concretos, sino también conceptos abstractos como patria, respeto, puntualidad, honestidad, entre otros. También estos conceptos hay que desarrollarlos en forma elemental. Esto es mediante un análisis, un diálogo, donde se estudie vivencias o relatos que incluyan estos conceptos abstractos. Lo fundamental es que el alumno tenga su propia lectura y a la vez una comprensión precisa. La inducción es el proceso de razonamiento que va de lo particular a lo general. En su calidad de método de investigación, la inducción se entiende como vía del estudio experimental de los fenómenos. Es el proceso real del conocimiento. La inducción analiza los componentes de un todo y en sentido ordinario tiene una esfera de aplicación ilimitada y sus conclusiones son proposiciones probables. En cuanto a la deducción, es la acción y efecto de deducir, o sea, sacar una conclusión de algo, de una cosa, de un principio, proposición o supuesto. En otras palabras, es el método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. Es un tipo de razonamiento y método de investigación inverso a la inducción. La generalización es un proceso lógico en virtud del cual se pasa de lo singular a lo general. También podemos decir que se llega a extraer lo que es común y esencial a muchas cosas, para formar un concepto general que las comprenda todas. La generalización se aplica en base de un presupuesto o principio. Cuando investigamos en o algunos o a todos, es porque estamos seguros que el curso de la naturaleza es uniforme. La generalización como operación lógica para el desarrollo del pensamiento es primordial, ya que ella exige que el sujeto realice una serie de ejercicios intelectuales, como la observación, la abstracción, la inducción, deducción, el análisis, la síntesis y la interpretación. La interpretación es la explicación acertada de acciones, dichos, sucesos, acontecimientos o resultados abstractos de una investigación y que pueden ser entendidos de diferentes modos. La interpretación como operación lógica para el desarrollo del pensamiento es indiscutible su importancia, ya que es un instrumento que utiliza la abstracción, la lógica, la inducción, deducción, el análisis y la síntesis, para así llegar a demostrar el verdadero sentido y alcance de expresiones incomprensibles o contenidos abstractos.
El pensamiento refleja la realidad en forma de abstracciones, es decir, todo conocimiento se halla necesariamente unido a procesos de abstracción. La abstracción en el proceso de conocimiento juega un papel fundamental, ya que gracias a su intervención el ser humano aborda los objetos o problemas del entorno, y mediante la separación de sus componentes y análisis de los mismos, busca el porqué, el cómo, el cuándo, el para qué de las cosas. Todo conocimiento se halla necesariamente unido a procesos de abstracción. Sin ellos no sería posible descubrir la esencia del objeto o problema. El proceso es un reflejo de la realidad, ya que surge en base a la interconexión entre el individuo y el mundo exterior. El pensamiento es contradictorio, en tanto que refleja una realidad contradictoria y en cuanto en sí mismo un proceso contradictorio. El pensamiento a la vez que determina algo, al mismo tiempo está diferenciando o negando algo. El pensamiento es deductivo a la vez que inductivo, puesto que el pensamiento en la misma medida que es el resultado de una deducción mediante la abstracción de una serie de fenómenos de la realidad objetiva, en esa misma medida el pensamiento es el resultado de la inducción, pues designa y se refiere siempre a un objeto o situación en particular de dicha realidad. El pensamiento es progresivo, pues va de lo simple a lo complejo, de lo superficial a lo profundo, del fenómeno a la esencia. Por esta razón es que el pensamiento no se detiene en verdades eternas. El pensamiento que es superado o negado se conserva en sus rasgos positivos, los cuales sirven de base. El pensamiento se encuentra profundamente ligado a la práctica social, a la actividad laboral. Esto es porque el pensamiento surge en la práctica social. Sintetiza dicha práctica y retoma a través de la práctica para verificarse y modificarse. El pensamiento refleja una verdad concreta. Esto a pesar de que el pensamiento en lo fundamental es una abstracción. Dicha abstracción, sin embargo, solamente puede ser entendida en función de los objetos y hechos concretos a los cuales abstrae y a los cuales deben retomar a través de la práctica para demostrar su veracidad. El pensamiento expresa la unidad de lo racional y lo emocional, ya que las expresiones afectivas son una forma de conocer y entender la realidad, y por lo tanto influyen y están influenciadas por el pensamiento. La verdad es la existencia real de un objeto, y hay conformidad de lo que se dice con lo que se piensa en forma clara y sin tergiversación. Entre las características de este vínculo se encuentran el pensamiento como reflejo subjetivo del mundo material. Esto es que el pensamiento al reflejar el mundo exterior lo hace en primer lugar como un reflejo subjetivo, es decir, que el pensamiento se diferencia del objeto al que refleja. Pero al mismo tiempo, este capta los nexos y las relaciones que los objetos guardan, así como sus propiedades y características esenciales, hecho por el cual el pensamiento tiende a objetivizarse, reflejando objetivamente la realidad. Todos nuestros pensamientos, para objetivizarse, deberán ponerse en contacto con la realidad. Deberán vincularse a través de la práctica con el objeto. El reflejo dado en el pensamiento es un reflejo ideal del mundo material. Eso es que la imagen cognoscitiva que se expresa como pensamientos no puede separarse del objeto. Forman una unidad, en la cual el objeto es la expresión material, es el ser que el ser reflejado deriva en la idea. El pensamiento es un reflejo generalizado de la realidad, lo que significa que el pensamiento resalta las características generales que los objetos presentan. El pensamiento abstrae y generaliza a aquellas propiedades que los objetos guardan y mantienen. El pensamiento es un reflejo inmediato de la realidad, pues el conocimiento que obtenemos en base del pensamiento se forma en base de la información recogida por los órganos de los sentidos y que se traduce en imágenes sensoperceptivas. Tales imágenes, que son inmediatas, al mismo tiempo son sintetizadas y reelaboradas en el pensamiento. El pensamiento está ligado indisolublemente con el lenguaje. Como ya se lo expresó anteriormente, el pensamiento y el lenguaje constituyen una unidad, en la cual el lenguaje se convierte en el medio de expresión y en el medio de fijación del pensamiento.
Por eso el lenguaje es la manifestación externa de lo pensado. Finalmente, diríamos que el vínculo entre el pensamiento y la verdad debe sustentarse en la concordancia del contenido del pensamiento con la realidad.